Reiniciamos la transmisión de nuestro programa Visión Global Más Plus, segmento número 4, programa 194. Este segmento número 4 nosotros lo dedicamos a informaciones internacionales, a la geopolítica. Aquí recordamos la etiqueta de la semana Maduro Victoria Segura. Nuestro número de contacto para que se comuniquen con nosotros, el 412-065-1749. Tema de introducción: miles de israelíes protestan contra el ministro Netanyahu. Las manifestaciones en ciudades como Tel Aviv, Haifa, Cesarea o Jerusalén vienen precedidas por una semana de protestas con altercados violentos, ciudadanos heridos y el uso de cañones de agua por las fuerzas del orden. Las demandas de los manifestantes incluyen la renuncia de Benjamín Netanyahu, elecciones anticipadas, un acuerdo con Hamas para liberar a los retenidos, parar la guerra, reclutamiento militar para los judíos ultraortodoxos y más atención a los residentes del norte de Palestina ocupada que enfrentan las operaciones militares que lleva a cabo el movimiento libanés Hezbollah en apoyo a los palestinos de Gaza. Más de 37.980 palestinos han muerto por la ofensiva israelí en Gaza iniciada el 7 de octubre pasado, mientras suman más de 550 en Cisjordania y Jerusalén. Hezbollah ataca con drones un cuartel militar israelí. El movimiento de la resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, explicó que la operación se llevó a cabo en el marco de su apoyo al territorio palestino de la Franja de Gaza hasta el 14 de junio. El movimiento libanés anunció haber lanzado 2.125 ofensivas contra posiciones israelíes y planea continuarlas hasta que Israel detenga las agresiones contra los territorios palestinos. Hezbollah intensificó sus acciones anti-israelíes la semana pasada, después del asesinato de Talek Sami Abdullah, un alto comandante del movimiento de resistencia libanés. Bueno, ya no es solamente el llamado de la Organización de las Naciones Unidas, ya no es el llamado de Sudáfrica, ya no es el llamado de la Liga Árabe, ya no es el llamado del presidente Nicolás Maduro Moros, de nuestro ministro, ya no es el llamado del fiscal de la Corte o de la Corte Penal Internacional, ya no es el llamado de la Corte Internacional de Justicia, ahora es el mismo pueblo de Israel que se siente afectado por el genocidio, la masacre, el holocausto, la exterminación total del pueblo de Palestina, el que se siente afectado por esta guerra innecesaria, esta ofensiva innecesaria de un ejército apertrechado con equipos bélicos de última generación, bombardeo con aviones, bombardeo con misiles. ¿Cuántas cosas más van a pasar ahí en Gaza, en Cisjordania? ¿Cuánto más va a resistir el pueblo palestino? Seguro que va a resistir hasta el último hombre, hasta la última mujer, hasta el último niño o niña. Todo Gaza destruido, territorios milenarios destruidos, escuelas, hospitales, centros educativos, universidades, residencias, condominios, granjas, cultivos, igual ahí en parte de Cisjordania, refugiados ahí en la frontera de Egipto, allá en Rafa, hasta allá han ido las tropas israelíes, hasta allá han bombardeado porque el verdadero objetivo es eliminar, desaparecer de la faz de la tierra a toda existencia de ser humano palestino. Ahí está ahora el mismo pueblo de Israel solicitando la renuncia de este criminal de guerra, Netanyahu. Están pidiendo su renuncia, están pidiendo otras condiciones, que el mismo Netanyahu o el gobierno de Israel los proteja a ellos mismos, porque están siendo afectados por esta guerra, lo que hace Hamas, lo que hace Hezbollah, y el fuego cruzado o los daños que ocasiona el fuego amigo, como se llama en la guerra. Es lamentable que este señor Benjamín Netanyahu no haya entendido que
todo el mundo, todos los habitantes del mundo le están solicitando que detenga esa guerra, a su ministro de guerra, a sus militares, a sus soldados, a todos aquellos que están ocasionando este holocausto, este genocidio, este exterminio. Pónganse la mano en el corazón, soliciten a su Dios ya misericordia, háganse un mea culpa y detengan ya esta guerra. Que la Organización de las Naciones Unidas todos se pongan de acuerdo, sus países miembros, para que definitivamente delimiten nuevamente el territorio que le corresponde a Palestina y sea transformado en un verdadero Estado-nación, nación-Estado, con un gobierno elegido por su pueblo, un Estado, una nación libre, independiente, autodeterminada, para que puedan seguir viviendo ahí en convivencia en el Medio Oriente y puedan seguir viviendo en convivencia con el pueblo de israelí y que desaparezcan estos monstruos de la guerra como el señor Netanyahu y todo su alto mando militar que ha provocado que los soldados invadan, bombardeen, asesinen, masacres, etcétera. Ya más de 40.000 muertos, cuántos centenares de miles de heridos, cuántas balas más, cuánto financiamiento más van a recibir de los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea. Señor Netanyahu, acabe ya esa guerra, por favor. Ahí está Hezbollah defendiendo al pueblo palestino igual que Hamas. ¿Por qué? Bueno, no son una potencia guerrerista, no tienen un ejército formado como tal. Hay milicias defendiendo su territorio, hay milicias defendiendo su independencia, su integridad, y que se cree definitivamente, así como se creó el Estado de Israel, Estado sionista de Israel, se cree también el Estado de Palestina. Aquí tenemos otra noticia. Dan por concluida operación antiterrorista en Dagestán. El ministro del Interior ruso dio por concluida la operación antiterrorista en la región sureña de Dagestán, luego que el pasado domingo militantes armados atacaron en Derbek y Mahakalak, dos iglesias ortodoxas, una sinagoga y un puesto de la policía de tránsito, donde perdieron la vida 15 agentes del orden público y 4 civiles, entre ellos un sacerdote ortodoxo. La vocera de esa cartera, Irina Bor, detalló los nombres y cargos de los policías muertos el domingo, al tiempo que confirmaba la vuelta a la normalidad de la localidad. El jefe de la República Rusa de Dagestán, Sergei Melikov, denunció que ambos atentados son un intento de desestabilizar la situación en la República Rusa del Cáucaso. Vamos a pedir un video con Sergei Melikov y regresamos con los comentarios. Безусловно, мы понимаем, кто стоит за организацией этих террористических атак. Мы понимаем, какой цели организаторы пытались добиться. Безусловно, сегодня мы все с вами в очередной раз ощутили себя участниками тех событий, которые происходят во всем мире. Будут проводиться последующие оперативно-розыскные и следственные мероприятия до выявления всех участников этих спящих ячеек, которые, безусловно, готовились и которые, безусловно, подготавливались, в том числе и из-за рубежа. Bueno, ahí está el presidente de la República Rusa de Dagestán, Sergei Melikov, denunciando los atentados en el territorio de esa república que está anexada a todo lo que es la República Rusa. Bueno, es lo que está pasando, otra guerra más, otro conato de guerra más, actos terroristas. ¿De dónde se originan? Rusia está en guerra con Ucrania. Es posible que desde ahí vengan los actos de Estado, actos terroristas del Estado de Ucrania contra el Estado ruso. Ojalá y esa guerra también, igual que el genocidio o lo que está sucediendo, el exterminio que está sucediendo entre Israel contra Palestina, también esta guerra de Ucrania y Rusia ya termine, porque lo que ha causado son muertes, daños y subida de los precios, no solamente de los alimentos, sino también de la energía que necesitan las naciones para su crecimiento y su desarrollo. Aquí tenemos otra noticia. Rusia está dispuesta a discutir cuestiones claves con la OTAN,
cuando esté lista. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, manifestó su disposición para discutir la creación de un sistema de seguridad euroasiático con varias asociaciones internacionales, entre ellas la propia Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Asimismo, el presidente ruso aseguró que teniendo en cuenta la difícil situación internacional y la aparición de nuevos retos y riesgos, seguiremos mejorando integralmente las Fuerzas Armadas, desarrollando nuestra política de defensa, apoyándonos en tecnologías y ciencias avanzadas y en soluciones económicas y financieras eficaces. Vamos a pedir un video con Vladimir Putin y regresamos con los comentarios. Estamos preparados para un amplio debate internacional sobre estas cuestiones clave y vitales, tanto con nuestros colegas de la Organización de Cooperación de Shanghái, la Comunidad Económica Euroasiática, los BRICS y otras asociaciones internacionales, incluidos los Estados europeos y de la OTAN, naturalmente cuando estén preparados para ello. Bueno, ya está el presidente de Rusia, Vladimir Putin, todo un estadista buscando soluciones para acabar los conflictos en la región euroasiática, ahí con Europa, con los Estados Unidos, evitando más guerras, más desgaste, más pérdidas de vidas humanas, más pérdidas de alimentos, de cereales, de infraestructura, de energía, evitar la inflación a los países que dependían de la energía de Rusia y de los cereales y los alimentos de Rusia y de la misma Ucrania. Le toca ahí, si es necesario, hablar con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pieza clave y fundamental que da inicio a la guerra entre Rusia y Ucrania, entre Ucrania y Rusia. Ojalá la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que ya debió de haber desaparecido, escuche a Rusia y en verdad se pongan de acuerdo los Estados Unidos, la Unión Europea, y no se inicien otras guerras. Menos mal que ya parece que el presidente de Francia, Macron, ya lo hicieron callar y ha dejado de declarar de manera desmedida, como lo estaba haciendo, solicitando la intervención de coalición de la Unión Europea para intervenir en el conflicto de Ucrania-Rusia desde Ucrania. Ojalá y esa locura ya se le haya pasado esa pesadilla y no siga nadie, ningún presidente, ningún líder del mundo. Aquí está haciendo Putin lo que tiene que hacer, el acercamiento con los BRICS, el acercamiento con su amigo de la China, con cualquier nación del mundo que quiera de una u otra manera vivir en convivencia con la gran república, potencia económica, militar mundial como lo es Rusia, llena de historia, llena de geopolítica antepasada de la Segunda Guerra Mundial, presente y futuro. Así que siga adelante, señor Putin. Kenia encabezará misión para abordar violencia a las pandillas en Haití. Kenia tiene previsto enviar cerca de 1.000 efectivos como parte de una misión respaldada por la ONU para enfrentar la creciente problemática de la violencia de las pandillas en la isla caribeña, informaron este domingo fuentes del gobierno y de la policía de esa nación. El presidente de Kenia, William Ruto, ha mostrado su entusiasmo por la misión y ha anunciado que el despliegue comenzará en las próximas semanas. Ahí se enfrenta a una grave crisis económica y sociopolítica agravada por niveles alarmantes de violencia que han cobrado la vida de miles de personas en el último año. Bueno, innecesario este envío de hombres, policías, tropas allá, uniformadas. Haití, miren, Haití lo que necesita es democracia, Haití lo que necesita es independencia, Haití lo que necesita es libertad, Haití lo que necesita es que las grandes potencias y naciones del mundo las dejen seguir siendo la primera república libre e independiente de América y el Caribe. Eso es lo que necesita Haití, trabajar, que sus hombres, mujeres, que todos sus ciudadanos se pongan de acuerdo con su constitución, reformar su constitución, convocar una constituyente. Por favor, ya dejen tranquilo Haití. No son las tropas, los cascos azules de la Organización de las Naciones Unidas, no son tropas como se pensaba de la República Cooperativa de Guyana o de Surinam, perdón. No son tropas policiales de Kenia las que van a solucionar allá el conflicto de violencia en que viven nuestros hermanos haitianos y nuestras hermanas haitianas. No, allá lo que se necesita es respaldar
con todo lo que se llevaron de Haití desde su independencia, toda la dictadura de Duvalier, toda la sangre que se ha derramado en ese territorio por las guerras intestinas, las guerras civiles que han tenido, por los derrocamientos, por los golpes de Estado, por la intervención de los Estados Unidos de Norteamérica. Creo que ha invadido en 2 oportunidades en lo que va de siglo los Estados Unidos de Norteamérica, sus marines, sus tropas, a Haití, aparte de los cascos azules de la Organización de las Naciones Unidas. Ahora quieren enviar un convoy o convoyes de policías o soldados de allá de Kenia. ¿Será que en Kenia hay paz social? ¿Será que en Kenia hay una democracia sólida, consolidada? ¿Será que en Kenia no hay violencia? ¿Será que en Kenia son policías están bien entrenados para ir a salvar la violencia o evitar la violencia allá en Haití? No, yo creo que esta invasión de policías de Kenia lo que va a provocar es más violencia, porque por supuesto haitianos y haitianas nacionalistas, libres e independientes tienen que oponerse a la ocupación de cualquier tropa policial, de inteligencia, de contrainteligencia, militar, cualquier tropa de ocupación en su territorio libre y soberano. Primera República que liberó el general Petión, amigo del libertador Simón Bolívar, quien lo apoyó en cuanto a todo lo que era el aprovisionamiento de la expedición de los Cayos, que dio con la victoria en Oriente y terminó en 1819 con el Congreso de Angostura, la creación y fundación de la Tercera República y la Gran Colombia. Así que nosotros le debemos mucho a Haití. La paz de Haití depende primero que todo de los haitianos y haitianas, de su gobierno, de su democracia, de su constitución, de sus ciudadanos y ciudadanas. Dejen que sean sus ciudadanos y ciudadanas. Vamos a apoyarlos con dinero para que reconstruyan toda su infraestructura, todos sus servicios públicos, electricidad, agua potable, escuelas, hospitales, dispensarios, salud, vivienda, porque es que cuando no son arrasados por la ocupación imperial de los Estados Unidos de Norteamérica, los cascos azules, y ahora tropas de Kenia, son arrasados por un terremoto, por un maremoto, por un ciclón, por ventarrones, etcétera. O sea, parece que Haití estuviera destinado a sufrir todos los embates del hombre imperialista, criminal, y también los embates de la naturaleza. Paz, Haití, vamos a llevarles convoyes pero de comida, alimentos, cereales, energía. Vamos a enviarle una legión como hace Cuba y como hacemos nosotros los venezolanos, de médicos, de educadores, de recreadores, a fundar allá las misiones y las grandes misiones, con todo lo que han saqueado y con todo lo que han utilizado a Haití como fuente, como isla o territorio en tránsito para el narcotráfico, para el tráfico de armas, para el tráfico de combustible. Devuélvanle algo a Haití, por favor, Estados Unidos de Norteamérica. ¿Dónde está la organización vacía de los Estados americanos, la OEA? ¿Dónde está Almagro? ¿Dónde está la Organización de las Naciones Unidas? Vamos todos a socorrer a Haití, pero con tropas, con ejército, con convoyes de comida, de medicina, de equipos médicos, de materiales de construcción. Ojalá y allá se pudiera implementar, o el presidente Maduro implementara para Haití las bricomiles, y se fueran ahí en unión cívico-militar policial las bricomiles para Haití, a construir escuelas, a construir hospitales, a construir acueductos, a instalar plantas eléctricas, porque la única manera que allá se acabe la violencia es que el pueblo haitiano, la población haitiana reciba en verdad reivindicaciones para las mínimas condiciones de vivir dignamente. Eso es lo que necesita Haití. Aquí tenemos, inicia diálogo entre gobierno colombiano y disidencia de las antiguas FARC-EP, representantes del gobierno colombiano y la autodeterminada Segunda Marquetalia, disidencia de las antiguas FARC-EP, este lunes en Caracas, instalaron formalmente la mesa de diálogo de paz del primer ciclo de negociaciones, que se prevé dure 5 días, en los que se abordará el desencadenamiento del conflicto y las condiciones para la convivencia pacífica, entre otros asuntos. Vamos a pedir aquí un video y regresamos con el comentario.
Muy buenos días para todos y todas. Declaración conjunta del Gobierno de Colombia y la Segunda Marquetalia Ejército Bolivariano. Las delegaciones de paz del Gobierno de Colombia y la Organización Armada Rebelde Segunda Marquetalia Ejército Bolivariano anunciaron a la opinión pública nacional e internacional que en el día de hoy instalamos formalmente la Mesa de Diálogo de Paz. Asimismo, anunciamos que a partir de mañana 25 y hasta el próximo 29 de junio, adelantaremos el primer ciclo de diálogos y negociaciones con el cual pretendemos desarrollar los temas específicos de la agenda de diálogos de paz, definir los protocolos de la negociación y anunciar las primeras decisiones sobre medidas y acciones para contribuir a avanzar en el desescalamiento del conflicto y en los alistamientos territoriales para la paz. Tercero, las partes afirman su compromiso con la búsqueda de un acuerdo de paz para Colombia y hacen una invitación al país a hacer suyo y participar de este proceso de manera constructiva. Cuarto, el éxito de la paz y los diálogos que se inician exigen una férrea cohesión de las partes en la ruta de la salida política y su voluntad de abstenerse de acciones que socaven la confianza mutua. Lamentamos que a portas de la instalación de estas negociaciones se le haya quitado la vida al comandante insurgente Hermes Guerrero, perteneciente a la Segunda Marquetalia. La mesa asume el compromiso de acordar prioritariamente las medidas necesarias para garantizar la vida y seguridad de quienes participan en el proceso y de las comunidades en general, al tiempo que reitera el llamado a mantener la confianza de todo el país y de la comunidad internacional en los diálogos de paz. Bueno, ahí tenemos los resultados del primer ciclo que se inicia hoy, 25 de junio, de dos representantes, una del Estado colombiano, comisionada de Seguro de la Paz, y otra miembro de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, EP, la Segunda Marquetalia. Es que la primera Marquetalia se dio allá con el bombardeo que hizo el gobierno colombiano, el Estado colombiano, por allá por 1957, 58, cuando estaba ahí, por supuesto, Marulanda Vélez. Posteriormente, en el año 63, 64, fundaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que posteriormente se llamaron Ejército del Pueblo, con Jacobo Arena. Ya ellos estuvieron en un proceso de paz que concluyó en el año 2016, se inició en el año 2012, 14, entre Cuba, Noruega, Caracas, etcétera. Ahí tuvo mucho que ver en ese inicio de esos tratados de paz el presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías. Todos recordamos los hechos y los eventos que se sucedieron, que el presidente Chávez tuvo que salirse de esa negociación. Finalmente terminó firmándose un acuerdo en el año 2016, ahí en la costa colombiana, en Cartagena, bueno, con pitos, banderillas, ahí estaba Timochenko y estaba el presidente Santos, firmaron unos acuerdos chucutos que después fueron a un plebiscito donde el pueblo de Colombia dijo que no estaba de acuerdo con esos acuerdos, pero como los plebiscitos no son como los referéndums, no son vinculantes o no es obligatorio el resultado, bueno, fueron al Congreso de Colombia, fueron maquillados y se dio un proceso de paz. Santos recibió el Premio Nobel de la Paz, Timochenko se fue con un grupo desmovilizado, entregaron armas, territorios, cuantiosas riquezas, inmuebles, etcétera, pero el resto de la guerrilla quedó desamparado. Hoy día van un poco más de 2.000 asesinados, excombatientes de la FARC, regados en toda Colombia, sobre todo en las zonas rurales. Creo que esta parte de esta nueva Marquetalia o este proceso de paz de los rearmados, aquellos que definitivamente no creyeron en lo que estaba pasando, porque el gobierno colombiano de Manuel Santos, Juan Manuel Santos, y también de Iván Duque nunca cumplieron con los que se había acordado en ese tratado de paz. Los desmovilizados fueron olvidados, no fueron reinsertados en la sociedad, no se les buscó trabajo, no se les entregaron tierras para que trabajara, y bueno, hubo un grupo con Iván Márquez que se rearmaron e hicieron
presencia en varios territorios rurales de Colombia, inclusive aquí cerca de nuestra frontera en La Guajira, pero bueno, llegó el momento ya de volver a buscar los caminos de la paz para esa guerrilla que queda ahí rearmada del Ejército Popular de la FARC y también el pueblo colombiano que bien merece la paz. Así que Gustavo Petro, no pierdas esta oportunidad. Ahí está la segunda Marquetalia y ahí está también el Ejército de Liberación Nacional abogando por la paz de todos los más de 50 millones de colombianos que tienen más de 70 años de una guerra innecesaria. Bueno, vamos a saludar aquí a las personas que se comunican o nos saludan a través de las redes sociales. Aquí tenemos Maritris Balbuena, buenas noches, alcalde. Aquí su concejala activa, estamos en Victoria, Amer, Maritris. Anabel Chacín, saludos. Wilder Graterol, saludos. Toca, Wilder, cuando toca, toca. Lisbeth Rincón, saludos. Leonard Guerra, saludos. Orángel Paz, el popular Pepito, saludos. Daniel Morales, saludos. Antonio Reyes, saludos. Néstor Sánchez, saludos. Adrián Vargas, saludos. Kevin Jiménez, saludos. Douglas Pirela, saludos, alcalde, desde Almirante Padilla, saludos, Douglas. Miguel González, saludos. Diego García, saludos. Jorge Lora Olara, saludos. Javier Rivera, saludos. Guillermo Rojas, saludos. Alejandro Cárdenas, saludos. María Luisa Barrios, primera combatiente, saludos. Luis Aguirre, saludos. Alberto Freite, saludos. Wilmer Barreto, saludos. Daniel Hernández, saludos. Luis Sánchez, saludos. Andrés Fernández, saludos. Manuel Torres, saludos. Javier Luzardo, un saludo revolucionario, alcalde, venceremos, claro que sí. Leonardo Bravo, saludos. Ricardo Martín, saludos. Kevin Pérez, saludos. Laura Cruz, saludos. Fabiana Silva, saludos. Ana Ríos, saludos. Alejandro Díaz, saludos. Gregorio García, saludos. Cristian Coronel, saludos. Eduardo Montilla, saludos. Joel Barrios, saludos. Néstor Gómez, saludos. Leonardo Rivas, saludos. Santiago García, saludos. Gabriel López, saludos. Bueno, hoy lamentablemente estamos transmitiendo desde el primer minuto, desde las 7 de la noche a través del canal 11 del Zulia en vivo y directo, pero por algunos defectos del equipo de transmisión de redes, iniciamos la transmisión por YouTube, Instagram y ya debe estarse transmitiendo por Facebook. Ya ha comenzado el tercer segmento. Bueno, esperamos que esto nos siga sucediendo para que todos aquellos que nos siguen por Instagram, por YouTube, por Facebook y por TikTok puedan ver el programa desde el principio como debe ser. Vamos de inmediato ya a una pausa para ir al segmento número 5. Cerramos este segmento con un video y ya regresamos. Rusia y Corea del Norte firman histórico acuerdo de defensa mutua en caso de agresión a uno de los países. Se trata de un pacto de cooperación militar similar al firmado por Estados Unidos, Corea del Sur y Japón hace menos de un año. El acercamiento entre Vladimir Putin y Kim Jong-un añade un nuevo capítulo a las crecientes tensiones entre las dos Coreas. En medio del aislamiento y las sanciones internacionales y tras la reciente rúbrica de un acuerdo de armas, se prevé que ambos países firmen nuevos contratos armamentísticos que, por un lado, permitan sostener la invasión rusa de Ucrania y, por otro, ayuden a rescatar la maltrecha economía norcoreana. Putin dijo además que ambos países trabajarán en la creación de un sistema comercial y de pagos recíproco para eludir los circuitos financieros ligados al dólar en los que ambos países están vetados.